Buen día, mi nombre es Armando Ruiz, soy alumno de la carrera de Ingeniería Industrial Semipresencial y voy a presentar la actividad 1 de la unidad 1 de la materia de Estadística Inferencial impartida por el profesor Juan José Morales Ibarra. Voy a empezar con unos pequeños definiciones, en manera de introducción, empezando con lo que son los datos. Los datos son un conjunto de información recolectada, pueden ser mediciones, respuestas de encuestas, valores, etc. Tenemos lo que es la estadística, que es la ciencia que se encarga de plantear estudios y experimentos, obtener los datos, organizarlos, presentarlos, analizarlos e interpretar la información para extraer conclusiones o realizar conclusiones en base a estos datos. Tenemos lo que es una población, que es un conjunto de todos los elementos que se someten a un estudio. El conjunto es completo porque se toma en cuenta todos los sujetos que se van a estudiar. El caso contrario, una muestra es solo un subconjunto de miembros de una población. Esto quiere decir que no incluye a la población como totalidad. Y tenemos lo que es un censo, que es el conjunto de datos que cada uno de los miembros de la población da. Tenemos también lo que es un parámetro, que es una medición numérica que describe algunas características de la población, y el estadístico, que es lo mismo, pero en lugar de población es de una muestra. Tenemos también lo que es el pensamiento crítico, que es el proceso de dudar de las afirmaciones que en la vida cotidiana pueden o se toman como verdades, como pueden ser noticias, titulares, etc. Tenemos los datos discretos, que se resultan cuando el número de valores posibles es un número finito o un número que se puede contar. Quiere decir que tiene un principio y un fin. Y los datos continuos o numéricos es cuando tienen valores infinitos. Entonces estos no llegan a tener un fin. En un estudio observacional también vemos y medimos características específicas, pero no se altera o no se modifica los sujetos que se está observando. Caso contrario, un experimento, aquí se aplican algunos tratamientos y después se procede a observar los efectos que estos tienen en los individuos. También tenemos los tipos de muestreo, que es el muestreo sistemático, en donde se elige algún punto de partida y después se elige a un determinado elemento en la población. Tenemos el muestreo de conveniencia, donde simplemente se utilizan los resultados que sean fáciles de obtener. El muestreo estratificado, en donde se subdivide la población que hay en dos subgrupos. Este subgrupo tiene elementos comparte las mismas características, como el género, la edad, etc. Tenemos el muestreo por conglomerado, donde se divide también la población en secciones. Se elige al azar alguno de estos conglomerados y después ya se elige a todos los miembros de los conglomerados seleccionados. Y por último tenemos también el muestreo aleatorio, que es donde simplemente se eligen al azar los elementos. Con esto vamos a dar entrada entonces a los ejercicios del capítulo 1, tema 1.2, pensamiento estadístico. Dice en los ejercicios 7 al 14, utiliza el sentido común para determinar si el acontecimiento descrito es imposible, posible pero muy improbable o posible y probable. Ejercicio dice Super Bowl. Los Gigantes de Nueva York derrotaron a los Broncos de Denver en el Super Bowl con un marcador de 120-98. Este es un resultado posible pero muy improbable porque aunque sí es posible que los equipos anoten esa cantidad de puntos, por promedio en un partido de fútbol americano a lo mucho se hacen 40 o 50 puntos entre los dos equipos. Entonces puede llegar a pasar, pero es casi imposible. Después tenemos el ejercicio 11 que dice Suprema Corte. Todos los magistrados de la Suprema Corte de Estados Unidos tienen la misma fecha de cumpleaños. De nuevo, esto puede ser posible, pero es muy improbable ya que la cantidad de magistrados de la Suprema Corte es muy alta y que todos cumplan exactamente el mismo día también es casi imposible. Después pasamos a los ejercicios del tema 1.3, tipos de datos. Dicen los ejercicios 5 a 12 determina si el valor dado es un estadístico o un parámetro. Estos términos ya los definimos. Y dice, ingreso y educación. En una muestra grande de hogares, el ingreso anual medio por hogar para los individuos graduados de bachillerato es de 19.856 pesos. Esto es un valor estadístico, ya que solo se habla de una muestra de hogares. El mismo ejercicio lo menciona, dice, una muestra grande de hogares. Sin embargo, no es la totalidad de hogares que hay. Después dice en los ejercicios 13 a 20, determina si los valores dados provienen de un conjunto de datos discretos o continuos.
Dispositivos para cruzar las calles. En la ciudad de Nueva York hay 3.250 dispositivos para cruzar las calles. Los peatones tienen que presionar un botón de dichos dispositivos ubicados en las intersecciones de tránsito para controlar las luces del semáforo. Se descubrió que 2.500 de dichos dispositivos no funcionan. Aquí los valores que se dan son de conjunto de datos discretos, ya que es un valor numérico, se puede contabilizar y tiene un principio y tiene un fin. No se habla de una cantidad infinita. Pasamos al tema 1.4 de pensamiento crítico. Dice en los ejercicios 5 al 8 utiliza el pensamiento crítico para elaborar una conclusión alternativa o correcta. Perfil racial. Un estudio reveló que el condado de Orange se expiden más multas por exceso de velocidad a los individuos de grupos minoritarios que a los caucásicos. Y se llega a la conclusión que en el condado de Orange los individuos de grupos minoritarios exceden la velocidad límite más que los caucásicos. Aquí aplicando el pensamiento crítico y buscando una alternativa que es verdadera, se puede llegar a la conclusión de que los policías del condado de Orange en realidad tienden a detener más a los vehículos conducidos por grupos minoritarios que a vehículos conducidos por gente caucásica. Puede que la gente caucásica esté cometiendo más infracciones de velocidad, sin embargo los policías no los detienen y prefieren detener solamente a los grupos minoritarios. Siguiente dice, en los ejercicios 9 a 20 utiliza el pensamiento crítico para indicar lo que se pide. Árbol de Navidad. El proveedor del servicio de Internet América Online realizó una encuesta entre sus usuarios y les preguntó si preferían un árbol de Navidad real o uno artificial. AOL recibió 7.073 respuestas y 4.650 de ellas indicaban preferencia por un árbol real. Puesto que 4.650 representa el 66% de las 7.073 respuestas, podríamos concluir que alrededor del 66% de las personas que celebran la Navidad prefieren un árbol real. ¿Y por qué? Aquí la respuesta es no. Esto es un muestreo, es una muestra nada más. No se habla de la población total. Estamos hablando de solamente clientes del servicio de Internet América Online. No estamos considerando a todas las demás personas que no son clientes. Puede que por la zona geográfica estas personas puedan o no puedan conseguir un árbol real para Navidad. Además de que hay otros diversos factores que pueden alterar la respuesta, como son las tradiciones, los valores, sentimientos, etc. El tema 1.5, recolección de datos muestrales. Dicen los ejercicios 5 a 8, determine si la descripción dada corresponde a un estudio observacional o a un experimento. Y nos dicen prueba de la equinacia. Un estudio sobre la eficacia de la equinacia incluyó 707 casos de infecciones del tracto respiratorio superior. Se administró equinacia a 337 niños infectados, en tanto que 370 niños infectados recibieron placebos. Y nos da la fuente. Esto entonces corresponde a un experimento, ya que en el mismo texto se puede verificar que se aplicó tratamiento a los pacientes. Entonces se está alterando el comportamiento de los pacientes o el tratamiento que están llevando y después se hace la observación, ¿no? Siguiente, tenemos en los ejercicios 9 a 20, identifica el tipo de muestreo que se utilizó, aleatorio, sistemático, de conveniencia, estratificado o por conglomerados. Y nos presenta el mismo caso de la prueba de la equinacia. Estudios sobre la eficacia de la equinacia, incluye infecciones del tracto respiratorio superior. Un grupo fue tratado con equinacia y el otro con placebos. Los grupos de tratamiento con equinacia y de placebo se determinaron mediante un proceso de asignación aleatoria. Y de nuevo la fuente. Entonces, aquí el mismo texto lo dice, los grupos de tratamiento con equinacia y placebo se determinaron mediante un proceso aleatorio. Se escogieron los pacientes al azar, no se separaron los pacientes, no se analizaron su género, su edad, simplemente fue un evento al azar. Por lo tanto, es aleatorio. Tema 2.5, pensamiento crítico nuevamente. Dicen los ejercicios 5 a 10, responda a las preguntas acerca de las gráficas. Tenemos el primer ejercicio que dice gráfica de ingresos. La siguiente gráfica describe los ingresos promedio por trabajos de tiempo completo desempeñados por hombres y mujeres de 18 años o más. En un año reciente, tales ingresos fueron de 37.197 para las mujeres y de 53.059 para los hombres. La gráfica hace una comparación imparcial de los datos. ¿Por qué? Si la gráfica distorsiona los datos, construye una gráfica imparcial.
Y podemos ver la gráfica aquí donde se representa por medio de dos áreas, el ingreso en hombres y el ingreso en mujeres. ¿La gráfica es imparcial o hace una comparación imparcial? No, porque el área representada en ambas gráficas muestra que el salario de los hombres es casi el doble que el de las mujeres, cuando en realidad no es así, es solamente una pequeña cantidad más. Entonces en Minitab se realizó la siguiente gráfica, que es una gráfica de barras, en donde se representa mejor el ingreso o el salario del lado izquierdo y los dos géneros, hombres y mujeres, y aquí se puede observar claramente que no es tanto como se observó en la gráfica anterior. Y en el siguiente ejercicio de gráficas dice gráfica de consumo de petróleo. La siguiente gráfica utiliza cilindros para representar los barriles de petróleo consumidos por Estados Unidos y Japón. La gráfica distorsiona los datos o los describe de forma imparcial. ¿Por qué? Si la gráfica distorsiona los datos, construye una gráfica que los represente de forma objetiva. Entonces tenemos aquí el consumo diario y de nuevo son dos gráficos. Este cilindro representa el consumo de Estados Unidos y este el de Japón. Entonces podemos ver que aunque la cantidad de Estados Unidos es casi 4 veces más que la de Japón, aquí no está representado de esa manera. Japón parece ser que no está consumiendo una pequeña cantidad comparado con Estados Unidos, cuando en realidad no es así. Entonces la gráfica no es imparcial, el tamaño de Japón es muy pequeño, considerando que debería ser aproximadamente una cuarta parte. De nuevo en Minitab se realizó una gráfica de barras en donde se puede observar la cantidad del consumo de petróleo y los dos países. Aquí ya podemos darnos un poquito más cuenta que efectivamente Japón está consumiendo cerca de una cuarta parte del consumo comparado con el de Estados Unidos. Y bueno, con eso termina la primera tanda de ejercicios. Pasamos entonces a los siguientes ejercicios de resumen y gráfica de datos. Vamos a hablar acerca de la distribución de frecuencias. Vamos a realizar ciertos puntos importantes, ver un ejemplo y realizar dos ejercicios de este mismo tema. Tenemos que una distribución de frecuencias indica cómo un conjunto de datos se divide en varias categorías llamadas clases, que al listar todas estas categorías junto con el número de valores de datos podemos obtener una frecuencia de cuántas hay de cada uno. Tenemos en cada clase lo que son los límites inferiores, que son las cifras más pequeñas que pueden pertenecer a cada clase, y los límites superiores, que es las cifras más grandes de igual manera. Tenemos las fronteras de clase, que son cifras que se utilizan para separar las clases, pero sin los espacios creados. Tenemos las marcas de clases, que son los puntos medios de estas clases, del límite inferior al límite superior, y la anchura de la clase, que es la diferencia entre los dos límites inferiores de dos clases consecutivas. Para poder nosotros hacer una distribución de frecuencias, primero tenemos que determinar el número de clases que vamos a utilizar. Puede ser entre 5 y 20 y este puede verse afectado por la comodidad de las cifras enteras. Después utilizamos una fórmula para calcular la anchura de la clase, lo cual es el valor más alto de nuestros datos menos el valor más bajo entre el número de clases que decidimos. Después comenzamos por elegir un número para el límite inferior de la primera clase que vamos a usar. Este puede ser el valor del dato más bajo que tenemos o un valor conveniente. Después, utilizando este límite inferior y la anchura de la clase que calculamos con la fórmula, vamos a utilizar o vamos a calcular los límites inferiores de cada una de las siguientes clases. Después, con estos mismos datos, vamos a poder utilizar o calcular los límites superiores de cada una de estas clases también. Y ya para finalizar, ya que tenemos nuestros límites superiores e inferiores de cada clase, vamos a hacer un conteo para poner una marca en cada clase y así poder mostrar la frecuencia de cada uno de estos datos. Tenemos entonces el siguiente ejemplo que nos dice pulso de mujeres. Utilice los pulsos de las mujeres de la tabla siguiente y sigue el procedimiento anterior para construir la distribución de frecuencias de la tabla. Incluya 7 clases. Entonces tenemos aquí todos los datos, son 40 en total y vamos a primero que nada confirmar que van a ser 7 clases en total. Entonces vamos a calcular nuestra anchura de clase. La anchura de clase, recuerden, es el valor más alto menos el valor más bajo sobre el número de clases. Después de analizar los datos podemos ver que 124 es el valor más alto menos 60 entre el número de clase 7 nos va a dar una anchura de 9.14 aproximadamente, pero por conveniencia vamos a redondear este número a 10. Después vamos a elegir el primer límite inferior de la primera clase, el cual puede ser el valor más bajo de la lista, que en este caso es 60.
Vamos a sumar la anchura de la clase para obtener el siguiente límite inferior y así sucesivamente hasta tener los 7 límites inferiores de nuestras 7 clases. Después vamos a poder identificar entonces los límites superiores, los cuales vamos a tener ya representados en esta tabla. Tenemos nuestras 7 clases con límites inferiores, límites superiores, y entonces procedemos a realizar un conteo para ver qué tantas veces se repite los valores que tenemos aquí en cada una de nuestras siguientes clases. Después vamos a ver también cómo calcular el punto medio de la clase, el cual se hace sumando tanto límite inferior como límite superior y dividiendo entre 2. Lo vamos a utilizar después en Minitab. Vamos entonces a representar cada uno de estos pulsos en su histograma correspondiente en Minitab. Aquí ya tengo mi columna con todos los datos ya pasados de este archivo. Entonces vamos a hacer un histograma. Vamos a ir a gráfico, histograma, seleccionamos histograma simple. Y aquí en las variables vamos a seleccionar la columna que vamos a utilizar, que es pulso de mujeres. En escala vamos a irnos a escala de tipo y vamos a seleccionar frecuencia porque primero vamos a hacer un histograma de frecuencia. Y aquí en etiquetas o título yo le voy a poner el siguiente. Le damos OK y Minitab nos va a arrojar nuestro histograma. Sin embargo, Minitab por default nos da el número de clases que le parezca más conveniente. En este caso pues tenemos más de las 7 que pidió. Primero vamos a agregar unas etiquetas para poder ver la frecuencia de cada una de estas clases. Y para editar el número de clases vamos a darle doble clic al eje de las X. Nos vamos a Binary y aquí vamos a tener 3 opciones. Automática, que es la que viene por default, nos va a permitir seleccionar el número de clases. Sin embargo, los valores o los cálculos los va a hacer Minitab y no va a respetar los que hicimos nosotros. Entonces, para poder usar las clases que nosotros ya definimos, vámonos a ir aquí donde dice Midpoint. Y aquí nos va a estar pidiendo lo que son las marcas de clases, que recordamos es la suma del límite inferior, límite superior entre 2. Vamos a obtener estas marcas de clase de cada una de las clases que hicimos. Yo aquí ya los tengo por conveniencia en un listado. Entonces simplemente vamos a insertarlas con un espacio entre cada uno de ellos. Y aquí podemos ver que ya está representada las 7 clases que tenemos con su frecuencia. Y para hacer una comparativa, nada más corroboramos que la tabla y el histograma tengan los mismos datos, el cual es correcto. Vamos a ver también lo que es la frecuencia relativa, que esta frecuencia relativa es la frecuencia que ya habíamos calculado, pero en forma de porcentaje. Para calcularlo, lo único que tenemos que hacer es dividir la frecuencia de clase entre la suma de todas las frecuencias y lo multiplicamos por 100. Entonces, por ejemplo, si tenemos frecuencia de 12 en nuestra primera clase, lo único que vamos a hacer es dividirla entre 40 y el resultado lo multiplicamos por el 100. Entonces aquí tenemos también una tabla en la cual ya viene todas las frecuencias y el cálculo de cada uno de ellos. Vamos entonces a hacerlo en Minitab. Nos vamos a gráfica, histograma, simple. Igual seguimos utilizando la misma variable, pulso de mujeres. Y en escala lo único que vamos a hacer es poner porcentaje en lugar de frecuencia. Y en el título yo le voy a poner porcentaje. OK. Y de nuevo tenemos las condiciones que Minitab pone por default. Vamos a agregar etiquetas. Y vamos a cambiar el número de clases con las marcas de clase que ya habíamos calculado. Entonces, aquí ya tenemos nuestras 7 clases con su porcentaje correspondiente. Si los comparamos con la tabla, nos damos cuenta que es exactamente el mismo. Vamos entonces ahora a hacer el segundo ejercicio, que es el pulso de los hombres. Y se utiliza los pulsos de los hombres para construir la distribución de frecuencia y nos pide 10 clases. Haciendo el cálculo rápido, ya tenemos las clases, vamos a calcular la anchura. Acuérdense que es tomar el valor más alto, el dato más alto, perdón, le restamos el dato más bajo y lo dividimos entre el número de clases que vamos a utilizar. Entonces tenemos que el dato más alto aquí en todo este conjunto es de 96.
el dato más bajo es 56. Y si lo dividimos entre el número de clases, nos va a dar 4. Esa va a ser nuestra anchura de la clase. Entonces, el valor más bajo es 56. Le sumamos nuestra anchura y nos da el primer límite inferior, el cual es 60. Ese va a ser el límite inferior de nuestra primera clase. Le sumamos otra vez la anchura y nos va a dar el segundo límite inferior y así sucesivamente. Entonces yo aquí ya tengo representada en esta tabla todas las clases y los límites inferiores y superiores. Después vamos a hacer el conteo, todos estos datos los vamos a pasar a nuestra tabla de frecuencia, la cual ya está aquí. Entonces ya podemos nosotros empezar con nuestro grama. Aquí yo también ya tengo calculado lo que son las marcas de clase de cada una de nuestras clases y la frecuencia relativa representada en porcentaje. Entonces vamos a Minitab, nos vamos a Graph, Histogram, Simple. Ahora vamos a utilizar pulso de hombres, damos doble clic. La escala, como primero vamos a hacer frecuencia, vamos a seleccionar frecuencia. Y aquí vamos a seleccionar pulso de hombres. Nuestro histograma de frecuencias, de nuevo las clases nos pidieron 10 y aquí hay 9, entonces vamos a empezar a hacer todas las correcciones, agregamos etiquetas, nos vamos al número de clases, aquí yo también ya tengo las muestras de cada una de ellas para poder acomodarlas de manera simple y sencilla. Aquí nos va a marcar un error porque a lo mejor no va a poder mostrar toda la información, sin embargo, sí separa por las clases que mencionamos. Entonces aquí están nuestras 10 clases con su frecuencia en cada una de ellas. Si nosotros comparamos la frecuencia de la tabla con la del histograma, podemos ver que es igual. Vamos a hacer ahora nada más el mismo histograma, pero para representar la frecuencia relativa. Aquí está, pulso de hombres, porcentaje. Aquí le ponemos porcentaje. Creamos y vamos a editarla para que tenga toda la información y el número de clases correcta. Y aquí tenemos representadas nuestras 10 clases con el porcentaje correspondiente, que es precisamente el mismo que el de nuestra tabla que ya hemos realizado. Entonces tenemos ya la frecuencia relativa y la frecuencia normal representadas en histogramas. Vamos a proceder al último ejercicio, el cual nos habla acerca de la radiación en los dientes de leche. Dice: a continuación se presenta una lista con las cantidades de estroncio 90 que hay en una muestra aleatoria simple de dientes de leche. La muestra se obtuvo de los residentes de Pensilvania nacidos después de 1979. Construye una distribución de frecuencias con 8 clases. Entonces, aquí en lugar de hacer todo el cálculo, vamos a hacer que Minitab nos haga estas 8 clases según su juicio. Aquí simplemente abrimos Minitab, ya tengo yo todos los valores que pidieron documentados aquí. Nos vamos a Graph, histograma, simple. Vamos a cambiar nuestras variables para que ahora sean estos datos los nuevos. Nos damos a escala, frecuencia, etiquetas. Vamos a ponerle dientes de leche. Y Minitab nos da 9 clases. Vamos a editarlo para que sean 8, nada más como lo pide el ejercicio. Agregamos las etiquetas. Y aquí, como no hicimos el cálculo nosotros, vamos a decirle a Minitab que nos lo divide en 8. Según su conveniencia, él va a escoger los límites inferiores y superiores. Y aquí está. Se fijan, estas son cada una de las marcas de clase. Y aquí nos dice los límites inferiores y superiores: 110, 120, 120, 130, etc. Entonces vamos a repetir este mismo histograma, pero ahora con el porcentaje o la frecuencia relativa. Radiación en dientes de leche. Vamos a poner aquí porcentaje. En escala cambiamos a porcentaje. Y de nuevo vamos a agregar etiquetas.
Vamos a editar el número de clases, las vamos a poner en 8 como lo pide el ejercicio. Y aquí está. Vemos cada uno de los porcentajes y cada una de nuestras clases representadas en este histograma. Entonces, con esto terminamos la sección de histograma en este grupo de ejercicios. Continuamos entonces con los ejercicios del tema de resumen y gráficas de datos, pasando al tema de histogramas. Tenemos que un histograma es una gráfica con barras de misma anchura, dibujadas unas junto a la otra, sin espacios, y la escala horizontal representando lo que son las clases de valores cuantitativos, mientras que la escala vertical representa las frecuencias. Tenemos el siguiente ejemplo, el cual nos dice que los siguientes datos son del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos. Tenemos la edad, que está en años, estatura, peso en libras, cintura en circunferencia de cintura, perdón, en centímetros, pulso en latidos por minuto, la presión sanguínea sistólica en milímetros de mercurio, eh, tenemos la presión diastólica y más medidas representadas en la siguiente tabla. Entonces tenemos todos estos datos de diferentes pacientes y lo que vamos a hacer es representarlo nosotros en un histograma. Entonces todos estos datos de aquí los vamos a nosotros acomodar. Aquí nos dice realizar los histogramas de la edad, estatura, peso, pulso e índice de masa corporal. Entonces vamos a abrir Minitab. Aquí ya tengo esa misma tabla en el Minitab, todos los datos que podemos observar ahí, aquí están, son 40 por cada uno. Entonces vamos a realizar el histograma. En el tema anterior vimos que el histograma se hace yendo a Graph, Histogram, y aquí nos da la opción de hacerlo simple y se ve como ya lo hemos visto en los ejercicios anteriores. Sin embargo, ahorita lo vamos a hacer de una manera diferente que nos va a dar un poco más de información acerca de estos datos. Entonces, nos vamos a ir a donde dice Stat, Basic Statistics, y nos vamos a la opción que dice Graphical Summary. Aquí nos va a pedir nuestra variable, que son todos los datos que ya capturamos. En este caso vamos a empezar con el de la edad. Esta opción de por variables que dice opcional la vamos a dejar en blanco. Y nos pide un confidence level, que por lo general es 95, en algunos casos cambia dependiendo. Ahorita, para efectos prácticos, vamos a dejar en 95. Entonces le damos OK. Y esto lo que hace es darnos un histograma, como los que ya veníamos manejando anteriormente. Sin embargo, este histograma tiene un poco más de detalles. Aquí ya agregué yo lo que son las etiquetas para ver la frecuencia. Pero vemos que tiene aquí la campana de Gauss representada. Dependiendo, obviamente, esta se va a ver afectada dependiendo de los valores que tengamos nosotros. Y del lado derecho tenemos otros valores que se calculan automáticamente, que Minitab los calculó automáticamente y nos lo da, aunque nosotros no se lo hayamos pedido. Esto es parte del reporte, por eso se llama Summary Report. Tenemos entonces valores para un test que vamos a ver en un tema más adelante, que se llama Test de Normalidad Anderson-Darling. Tenemos en la siguiente parte nuestra media, nuestra derivación estándar, la varianza, el sesgo, la kurtosis, y todos estos datos corresponden a la frecuencia o a los valores de edad que nosotros ingresamos. También tenemos lo que es el valor mínimo, o sea, de todas las edades que ingresamos, el valor más bajo es 17. Tenemos nuestro máximo, que es 73, eso quiere decir que la persona de mayor edad en este grupo es de 73. Y tenemos lo que es la mediana, que recordemos que es ordenar todos los datos de menor a mayor y el dato que queda en medio es la mediana. En dado caso, si tenemos números pares, como aquí que son 40, pues se van a promediar los dos datos que queden en medio. Y es la que tenemos aquí. Tenemos aquí también los datos del cuartil, primer cuartil y el tercer cuartil. Entonces podemos ver que este reporte o este histograma nos da muchísimo más información que el histograma anterior que veníamos representando. Este funciona para el momento de presentar datos. Si nosotros queremos presentar a detalle esos datos, utilizaríamos este. Entonces el ejercicio nos pide que hagamos este mismo histograma de cada uno
todos los datos que vienen en la tabla. Entonces nos vamos nuevamente a Stat, Graphical Summary, ahora vamos a hacer lo de la estatura, y todo lo dejamos igual, y aquí está. Aquí podemos ver cómo la campana de Gauss cambia. Obviamente esta, como les dije, se va a ver afectada por las frecuencias y las clases que tengamos. En este caso se ve un poco ya más abierta porque los valores tienden a estar en medio. Tenemos nuestra media, nuestra derivación estándar, varianza, etcétera. Aquí podemos darle doble clic y nos permite editar el texto. Si queremos cambiar el título, si lo queremos dejar solamente en estatura, podemos hacerlo. De igual manera, pues cambiar el tipo de letra, tamaño, etcétera. Vamos a proceder con los siguientes ejercicios, los siguientes valores, perdón. Vamos a hacer el peso. Aquí la campana de Gauss está más cerrada, los valores tienden a estar más altos en medio. Sigue el pulso. Esta, se fijan, está más abierta todavía porque el pulso varía, es más variado que los otros datos. El índice de masa corporal, un poquito más abierto. Con eso terminamos los datos que nos pide el ejemplo. Sin embargo, hay un ejercicio que nos dice que realicemos los mismos histogramas, pero ahora con los datos que faltan, que se encuentran en la tabla anterior. Entonces yo aquí ya los tengo capturados, la cintura, el muslo, el codo, muñeca y brazo. Vamos a hacerlos. Sigue cintura. Y aquí inclusive podemos, al momento de cambiar nosotros nuestras etiquetas, podemos indicar las unidades para que se entienda un poquito qué representan cada uno de estos valores de frecuencia que tenemos. Vamos a continuar con los últimos. ¿No? Codo. Muñeca. Y por último, usemos el de brazo. Aquí está, entonces aquí están todos nuestros histogramas que realizamos. De nuevo, utilizando esta herramienta del Summary Report, nos da, aparte del histograma, la campana de Gauss y más datos que nos van a poder ayudar en lugar de hacer el cálculo nosotros, Minitab nos los da automáticamente. Entonces, con esto terminamos este tema del histograma. Vamos a pasar rápidamente a lo que son las gráficas estadísticas. Dentro del mismo punto, resumen y gráfica de datos, tenemos a las gráficas estadísticas, las cuales su principal objetivo es identificar una gráfica adecuada para representar un conjunto de datos que revele de manera clara algunas características importantes. Vamos a hablar acerca del polígono de frecuencias. El polígono de frecuencias es un tipo de gráfica que utiliza marcas de clase, utiliza segmentos lineales conectados a puntos que se localizan directamente por encima de los valores de las marcas de clase. Entonces, tenemos aquí el ejemplo de los pulsos de hombres y mujeres que vimos en dos ejercicios anteriores, en dos temas anteriores. Y tenemos aquí la tabla, que los valores son los mismos, los tenemos aquí. Entonces nos pide que se haga un polígono de frecuencias utilizando estos valores. Vamos a ir a Minitab. Y aquí yo ya tengo representados las clases de los pulsos. Tengo la frecuencia también. Y tengo lo que son las marcas de clase. ¿Por qué? Porque las vamos a ocupar. También recordemos, aquí el mismo tema lo dice, el polígono de frecuencias utiliza segmentos conectados a puntos que se localizan directamente por encima de los valores de las marcas de clase. Recordemos, la marca de clase
es ese punto medio que está entre nuestra clase, entre el límite superior y el límite inferior, y se puede calcular sumando estos dos y dividiéndolo entre dos, ¿no? Entonces es importante que estos datos también nosotros los capturemos de cada una de nuestras clases. Entonces, para hacer nuestro polígono de frecuencia, nos vamos a ir a Graph, vamos a ir a donde dice gráfica de barras o bar chart, y aquí en este menú vamos a seleccionar el que diga valores de una tabla. Ya no lo vamos a hacer simplemente de una columna, ahora va a venir de una tabla, la cual ya tenemos aquí. Vamos a seleccionar el modo simple. Y aquí ya nos va a pedir dos cosas. Primero nos va a pedir nuestras variables de gráfica, qué es lo que queremos representar. Aquí nosotros vamos a seleccionar la que es la frecuencia. Después nos dice que seleccionemos una variable categórica. Aquí vamos a estar representando a las marcas de clase. Y muy importante aquí, nosotros podemos cambiar de nuevo el nombre. Vamos a ponerle polígono de frecuencias, de frecuencia pulso, mujeres. Y es importante que aquí le demos a donde dice Data View, y por default Minitab lo maneja como barras. Si nosotros lo dejamos así, lo que va a hacer es, en lugar de nuestro polígono de frecuencia, nos va a dar una gráfica de barras similar a un histograma. Entonces, para que eso no pase, vamos a seleccionar símbolos y líneas conectadas de nuevo. Esta es la descripción del polígono de frecuencias que mencionamos al principio. Entonces, ya con esto podemos nosotros darle OK y ya nos da nuestro polígono de frecuencias. Si se fijan, estas son las marcas de clase que ya habíamos calculado. Esta es nuestra frecuencia. Inclusive le podemos dar clic a cada uno de los puntos y podemos agregar etiquetas. Y estos valores corresponden a la frecuencia que nosotros ya teníamos en nuestra tabla anteriormente. ¿Okay? Entonces ahora podemos hacer lo mismo, pero en lugar de utilizar la frecuencia, vamos a utilizar la frecuencia relativa. ¿Cómo hacíamos o cómo calculábamos nosotros la frecuencia relativa? Hay que dividir la frecuencia de la clase entre el total de la clase, que en este caso son 40, y el resultado lo multiplicamos por 100. Entonces aquí ya tengo acomodadas todas las frecuencias relativas de cada uno de estos valores. Pues vamos a graficarlas. El proceso es similar. Seleccionamos gráfica de barras, valores de una tabla, gráfica simple, y aquí en lugar de frecuencia vamos a seleccionar frecuencia relativa. Marcas de clase ya la tenemos nosotros seleccionada, y aquí nada más le voy a cambiar el nombre, polígono de frecuencia relativa. Le damos OK. Y aquí nos está dando, si se fijan, es muy similar la gráfica. Es nuestro polígono de frecuencia, las marcas de clase, pero aquí ya no está la frecuencia, aquí ahora está la frecuencia relativa. Igual aquí vamos a agregar etiquetas. Y si se fijan, la frecuencia de este polígono de frecuencias es la misma que la frecuencia relativa. Entonces, así de esa manera nosotros lo podemos representar. Ese fue el ejemplo. Después aquí nos menciona un ejercicio que es realizar la tabla de frecuencias relativas y frecuencias normales con los datos de los pulsos, pero ahora el pulso de hombres. Yo ya tenía aquí de ejercicios anteriores una tabla donde lo dividí por clases, la frecuencia de estas clases, la marca de clase de cada una y la frecuencia relativa. Entonces esto aquí ya lo tengo yo en Minitab. Los valores son igual, son 40. Sin embargo, las clases aquí, como lo hicimos del ejercicio anterior, no son 7, aquí ya son 10. Entonces vamos a ver una gráfica de polígono de frecuencias un poco más grande, pero el proceso es el mismo. Nos vamos a gráfica tabla de barras, valores de una tabla. Aquí, como los tengo los dos en un mismo archivo, nada más es importante seleccionar los valores correctos. Aquí me lo separa. Marcas de clase. Está bien. Y aquí vamos a cambiarlo a hombres. Y como no es relativa todavía, lo dejamos así. Damos OK. Y aquí está nuestro polígono de frecuencias con
los pulsos de los hombres. Se fijan, las marcas de clase son más porque nuestras clases son más, son 10, y aquí está nuestra frecuencia. Entonces, ahora vamos a hacerlo de frecuencia relativa ya con los porcentajes que tenemos aquí, siguiendo los mismos pasos. Aquí ya no vamos a seleccionar frecuencia, vamos a seleccionar frecuencia relativa. Nuestro histograma, agregamos etiquetas. Y aquí nada más voy a cambiar el nombre porque se me olvidó cambiarlo. Y aquí está. Tenemos nuestras marcas de clase de nuestras 10 clases. Tenemos la frecuencia relativa en porcentaje. Y aquí podemos ver que, al igual que en nuestros ejemplos anteriores, la frecuencia relativa en porcentaje está bien representada en nuestro polígono de frecuencias. Seguimos entonces con el resumen de las gráficas de datos, las gráficas estadísticas, y vamos a hablar ahora de la gráfica de ojiva. Esta es una gráfica que representa frecuencias acumuladas y sirve para determinar el número de valores que se ubican por debajo de algún valor específico. Una ojiva es una gráfica lineal que describe frecuencias acumuladas y utiliza las fronteras de clase a lo largo de la escala horizontal y frecuencias acumuladas a lo largo del eje vertical. Entonces, recordando nada más lo que es una frontera de clase, mencionábamos anteriormente que son cifras que se utilizan para separar las clases, pero sin los espacios creados por los límites de la clase. Entonces vamos a revisar el ejemplo que viene aquí. Es de nuevo los pulsos, la tabla de los pulsos que veníamos utilizando, y tenemos aquí los pulsos de mujeres. Entonces nos dice construir una gráfica de ojiva con estos datos. Entonces, aquí tenemos ya representado lo que son los valores que vamos a utilizar en este primer ejemplo. Importante mencionar que aquí no vamos a estar utilizando las clases ni las marcas de clases, vamos a estar utilizando las fronteras de clase, que decíamos es un valor que se acerca, sin embargo no corresponde o no está dentro de esta clase en sí. Entonces, dado que nuestro valor más bajo era 60, vamos a utilizar la primera frontera de clase de 59.5 y vamos a irle sumando lo que es la anchura de la clase para tener todos nuestros valores de frontera de clases. Aquí podemos observar las frecuencias. Entonces vamos a proceder nada más a graficarla. Nos vamos a ir a gráfica de barras. Vamos a seleccionar valores de una tabla, seleccionamos simple y aquí vamos a escoger nuestras variables, que va a ser la frecuencia, y nuestras variables categóricas, que va a ser la frecuencia de clase. Importante que aquí en opciones de tabla, seleccionarlo nuevamente, que aquí en opciones de tabla vamos a marcar la opción que dice default, y en porcentaje y acumulado vamos a seleccionar la opción que dice un acumulativo de Y sobre X. Vamos a ponerle un nombre, gráfica de ojiva, pulso mujeres. Y vamos a, bueno, aquí en Data View, asegurarnos de que esté seleccionado símbolos y líneas de conexión. Y vamos a presionar OK. Aquí tenemos entonces nuestra gráfica de ojiva. Podemos observar que aquí nos va a indicar el número de valores que hay por debajo de esta frontera de clase. Quiere decir que en nuestros datos que tenemos hay 12 valores que están por debajo de 69.5. Después tenemos que hay 26 valores que están por debajo de 79.5 y así sucesivamente. Aquí es una frecuencia acumulada porque podemos ir viendo que se va sumando la frecuencia en cada una de estas fronteras de clase. Al final vamos a tener el total, que va a ser 40, que son la misma cantidad de datos que nosotros teníamos. El ejercicio, bueno, ese es un ejemplo. Lo que sigue es hacer la misma gráfica, el mismo procedimiento, pero ahora con los datos de los pulsos de los hombres, los cuales yo ya tengo de este lado. Aquí vamos a tener más fronteras de clase porque recordemos que estábamos manejando el pulso de los hombres con 10 clases.
pero el cálculo es el mismo, tiene que ser un valor superior al límite superior de cada una de las clases y aquí lo tenemos. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo, gráfica de barra, valores de una tabla, simple, aquí borramos esto para seleccionar frecuencia 2, frecuencia de clase 2, opciones de tabla, nos aseguramos que estén las opciones que habíamos acordado, lista de datos, y aquí está. Vamos a agregar nada más las etiquetas para corroborar la información y aquí lo tenemos. Tenemos que en 59.5 vamos a encontrar, perdón, va a haber 6 valores debajo de 59.5, 13 datos abajo de 63.5, 20 abajo de 67.5 y aquí podemos ir viendo cómo se van acumulando. Aquí esto es una suma, 6 más 7 nos da 13, más otros 7 son 20, más 3 son 23, más 6 son 29. Entonces eso es lo que nos interesa de la gráfica de ojiva, que esté representando estas frecuencias acumuladas hasta empezando desde el 0 hasta llegar a un total. Visto ya este tema, vamos a pasar ahora con lo que es la gráfica de puntos. La gráfica de puntos es aquella donde se marca cada valor de un dato como un punto a lo largo de una escala de valores. Los puntos que representan valores iguales se van apilando. De nuevo tenemos el mismo ejemplo, los pulsos de las mujeres. Vamos a construir una gráfica de puntos con estos datos. Para eso nos vamos a ir a Minitab. Y aquí es importante representar los datos, representar todos los datos. No vamos a anotar la frecuencia, vamos a analizar los 40 datos que tenemos. Para hacer esta gráfica de puntos nos vamos a ir a donde dice Graph y Dotplot. Vamos a seleccionar el modo simple. Seleccionamos pulso de mujeres. Aquí vamos a poner gráfica de puntos, pulso de mujeres, ya está seleccionado. Y vamos a darle OK. Aquí ya está acumulado. Vemos que tenemos todos nuestros datos acomodados de manera horizontal. Aquí Minitab maneja algunos valores de clase por default, pero si podemos acercarnos a cada uno de estos puntos que tenemos aquí, nos va a dar detalles exactos de dónde se encuentran en nuestro listado que tenemos. Por ejemplo, aquí podemos ver que antes del 63 vamos a encontrar 3 valores que están acomodados en la misma columna. Quiere decir que son 3 valores similares. Y aquí lo podemos ver, si pasamos el mouse por encima de uno de ellos, nos dice que en la fila número 4 tenemos un valor que está dentro de 59.5 y 60.5, el cual es 60. Entonces todos estos valores van a ser 60. Si pasamos el mouse por encima de cada uno de los puntos, podemos ver exactamente dónde se encuentran localizados. Aquí dice que está uno en el 4, otro en el lugar 29 y otro en el lugar 35. Nada más para colaborarlo, aquí está 4, 29 y 35. Entonces todos nos vamos a ir encontrando valores que se repitan, obviamente va a estar el indicador más alto. Valores en los que nada más tengamos 1 en frecuencia, pues van a estar representados solamente con un punto. Después nos pide el ejercicio a hacer lo mismo, pero ahora con los pulsos de los hombres. Entonces de igual manera aquí ya tengo el pulso de los hombres representado. Vamos nada más a hacerlo en gráfica de puntos. Aquí seleccionamos pulso de hombres. En etiquetas vamos a cambiar aquí por hombres. Y vamos a darle OK. Y aquí está. Nuevamente tenemos todos nuestros valores acomodados. Aquí si nos fijamos, algo interesante es que todos los valores se repiten por lo menos una vez, excepto el último que es este 96 que está solito. Pero todos los demás valores que tenemos por lo menos están 2 o más veces. Por ejemplo, aquí nos dice que el 56 está repitiendo 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, esta gráfica de puntos nos permite ver la frecuencia de una manera un poco más ordenada o enlistada de nuestros valores o de nuestro conjunto de datos que tenemos. Con eso terminamos esta parte de los ejercicios.
Siguiendo con el tema de resumen y gráficas de datos, pasamos a la gráfica de tallo y de hojas. Esta es una gráfica que representa datos cuantitativos separando cada valor en dos partes. El tallo, que es el dígito ubicado en el extremo izquierdo, y la hoja, que es el dígito del extremo derecho. Vamos a realizar un ejemplo con nuestra tabla de pulsos de mujeres primero y después realizaremos un ejercicio con la tabla de pulsos de hombres. Entonces aquí ya tengo mi mini tab con nuestros datos ya documentados. Tenemos el pulso de las mujeres, que son 40 datos en total, y también 40 para el pulso de hombres. Entonces, para hacer esta gráfica de tallo y hoja, vamos a ir a Graph y nos vamos a ir a la opción que dice Stem and Leaf. Aquí en las variables vamos a seleccionar nuestro pulso de mujeres. Por variable no vamos a seleccionar nada. Y aquí está la opción de Trim Outliers, que significa, la vamos a seleccionar si queremos separar los valores que estén muy alejados del promedio o de los demás datos. En este caso no la vamos a seleccionar. En incremento vamos a ponerle 10, aunque puede ser de otra cantidad. Y aquí nos la va a dar aquí en la parte de arriba. Tenemos tres columnas. Tenemos que del lado izquierdo la primera columna es un conteo que se va haciendo acumulativo desde abajo hacia arriba. Entonces empieza con un valor y conforme se vaya encontrando con más valores va a ir aumentando hasta dar la suma total de 40, que aquí ya viene representado. La segunda columna representa a lo que son las decenas y la tercera columna representa los valores que son unidades. Entonces en la segunda columna, por ejemplo, tenemos aquí el 6 que estaría representando un 60 y todos estos números que están aquí representan las unidades de esos 60. Entonces, por ejemplo, tenemos 1, 2, 3 ceros. Quiere decir que aquí hay entre el 60 y el 70 hay tres veces el valor del 60. Después tenemos el 4 cuatro veces, quiere decir que vamos a encontrar cuatro veces el número 64. Y tenemos aquí 5 veces el número 8, quiere decir que el dato 68 se repite 5 veces. Entonces podemos ir viendo nosotros cada uno de estas decenas y del lado derecho las unidades que están representando cuántas veces se repiten esos valores. Por ejemplo, aquí en donde está el 11, que representa los valores que están en la decena del 110, pues no tenemos nada porque en nuestro listado de pulsos no hay ningún valor que esté entre el 110 o el 119. Hecho esto, vamos a hacer ahora la misma gráfica, pero ahora con el pulso de los hombres. Aquí vamos a borrar la variable. Vamos al pulso de los hombres, ya lo tengo yo aquí graficado. Y igual lo dejamos en incrementos de 10. Y aquí está representado nuevamente. Tenemos de nuestra primera columna el conteo que va de abajo hacia arriba. Da nuestro total de 40, que es el número de datos que tenemos. Y aquí están las decenas, que son 50, 60, 70, 80 y 90. Aquí sí podemos encontrar por lo menos un valor en cada una de las decenas. Por ejemplo, aquí podemos ver que hay 6 número 6, lo cual quiere decir que el valor 56 se repite 6 veces. Entonces, con eso termina lo que es una gráfica de tallos y de hojas que nos puede representar los valores que tenemos en nuestro conjunto de datos. Después vamos a pasar a lo que es la gráfica de barras en este mismo tema. Una gráfica de barras utiliza barras del mismo ancho para mostrar las frecuencias de las categorías de datos cualitativos. El eje vertical representa las frecuencias o frecuencias relativas y el eje horizontal representa lo que son las diferentes categorías de los datos cualitativos. Las barras se pueden separar entre sí por pequeños espacios o no separarse para tener una mejor apreciación. Y una gráfica de barras múltiples contiene dos o más conjuntos de barras y se utiliza para comparar dos o más conjuntos de datos. Tenemos otra vez nuestro ejemplo de los pulsos de mujeres y de hombres. Vamos a hacer cada uno de ellos. Tenemos aquí de nuevo representados todos los datos, los 40 de cada uno de los pulsos. Vamos a empezar con el de mujeres. Y para hacer esta gráfica de barra nos vamos a Graph, Bar Chart. Y aquí nos da todas las opciones. Recordemos que habíamos seleccionado valores de una tabla anteriormente, pero como aquí nada más tenemos una única lista de valores, vamos a seleccionar esta opción. Seleccionar opción simple.
Y aquí nos deja escoger nuestras variables. Vamos a seleccionar pulso de mujeres. Podemos seleccionar las etiquetas. Vamos a poner gráfica, barras, pulso, mujeres. Y muy importante en la opción de Data View, seleccionar barras. Por default viene esta opción, pero recuerde que símbolos o líneas conectadas es para otro tipo de gráficas. Vamos a dar OK. Y es muy simple esta gráfica. Son simplemente las barras. Aquí vamos a agregar las etiquetas para que se puedan ver. Y importante mencionar que esta gráfica solamente nos va a crear barras pues de los valores que existan. Por ejemplo, en nuestro pulso de mujeres no hay ningún valor 61, por lo tanto no hay ninguna barra que esté representando ese valor. De igual manera, pues aquí solamente van a aparecer los datos representados que por lo menos tengan una frecuencia de 1 en nuestro listado, ¿no? Entonces ahora vamos a hacer nada más la misma gráfica, pero con el pulso de los hombres. Vemos que todo esté bien. Cambiamos el nombre. Y aquí está. El tamaño de la gráfica, si los comparamos los dos, pues va a depender eh, de cada uno de los... Cerrar esto. Va a depender de cada uno de los valores de frecuencia que tengamos, ¿no? Entre una mayor diversidad de valores tengamos, pues más ancha va a resultar nuestra gráfica de barras. Aquí está representado, le voy a poner simplemente las etiquetas para que llevar en cuenta la frecuencia. Y pues podemos ver que si por ejemplo queremos saber cuántas veces salió el pulso 75, lo buscamos. Como no está en la lista, pues quiere decir que no tuvo ningún conteo. Si queremos saber cuántas veces salió el pulso 88, lo buscamos y aquí podemos ver la cantidad de veces que aparece en nuestro listado. Y bueno, con eso terminamos lo que es la gráfica de barras. Para terminar con los ejercicios de la primera unidad, vamos a hablar acerca de la gráfica de Pareto. La gráfica de Pareto es una gráfica de barras para datos cualitativos, donde las barras se acomodan en orden descendente de acuerdo con las frecuencias. Las escalas verticales de la gráfica de Pareto representan tanto frecuencias como frecuencias relativas, y la escala horizontal identifica las diferentes categorías de datos cualitativos. La altura de las barras va a disminuir de izquierda a derecha, y en cuanto a frecuencia relativa va a aumentar de igual de izquierda a derecha. Tenemos el primer ejemplo que nos dice que una empresa electrónica que produce tarjetas electrónicas requiere analizar su proceso de SMT de sus 3 meses anteriores para llevar a cabo la reducción de dichos defectos en un 50%, mediante la aplicación de un proyecto basado en la metodología Six Sigma. Nos pide realizar una gráfica de Pareto con los siguientes datos y determinar cuáles son los mayores problemas en los cuales se debe enfocar para mejorar la calidad. Entonces, aquí ya tengo lo que son los datos que aparecen en Minitab. A diferencia de los otros ejercicios, esta gráfica de Pareto es para datos que pueden ser hasta 5000, la cantidad de datos cualitativos que tengamos. Entonces aquí no estamos hablando de 40 datos, estamos hablando de miles de datos. La gráfica de Pareto nos va a ayudar a organizarlos y ver cuáles son los que más se repiten. Entonces, ya que tenemos tabulado nuestra información, nos vamos a ir a la sección de Stat, Quality Tools, y nos vamos a ir aquí donde dice Pareto Chart. Nos va a pedir seleccionar los defectos o el atributo. Vamos a seleccionar aquí lo que viene siendo los datos cualitativos, ¿no? Entonces dijimos que eran nuestros defectos, y la frecuencia pues va a ser la cantidad de veces que aparece. Aquí vamos a cambiar lo que es el nombre, gráfica de Pareto, defectos. De igual manera aquí por default nos marca 95, en el porcentaje de error vamos a ponerlo 99.99, ya que no puede, si le ponemos 100% nos va a marcar un error. Entonces ya que tenemos esto, le vamos a dar OK, y aquí ya nos arroja nuestra gráfica de Pareto. Como decíamos, esta gráfica de Pareto mide las frecuencias y las ordena de orden ascendente a descendente en barras, y también muestra lo que es la frecuencia relativa por medio de puntos, el cual va creciendo a diferencia de las barras que van
decreciendo. Entonces aquí podemos ver que el corto por soldadura es el defecto que más se repite. Vamos aquí a agregar etiquetas, pero de igual manera tenemos un pequeño reporte en la parte de abajo. Aquí nos dice cuántas veces se presentó este defecto. El siguiente tiene lo que es el defecto ausente. Y aquí mismo en esta tablita nos va diciendo cuánto es el porcentaje o la frecuencia relativa y cómo se va acumulando en la parte de abajo ya sumado uno tras otro. Si nosotros pasamos el mouse arriba de los puntos que representan la frecuencia relativa, también podemos obtener el acumulado, que nos va a dar al final un total de 100% o la cantidad total de datos que ingresamos, que en este caso son 4.748. Entonces, del lado izquierdo vemos lo que es la frecuencia, representado con barras en orden ascendente a descendente, y del lado derecho vemos lo que es el porcentaje o la frecuencia relativa, representada con puntos en un orden descendente a ascendente. Entonces tenemos otro ejercicio en esta parte que nos dice: una empresa de inyección de plástico requiere analizar su proceso del último mes para mejorar la calidad de su proceso, realizar una gráfica de Pareto con los siguientes datos y determinar cuáles son los mayores problemas en los cuales se debe enfocar para mejorar la calidad. De igual manera, aquí yo tengo los datos representados. Los defectos, podemos ver, son miles de datos. Entonces vamos a hacer directamente lo que es la gráfica. Quality Tools y Pareto Chart. Aquí seleccionamos nuestros datos cualitativos, que son los defectos, y seleccionamos la frecuencia, que va a ser la cantidad. Recordemos aquí poner 99.99 y aquí igual ponemos gráfica de Pareto. Igual los ejes de las X y las Y también se pueden editar, en este caso no los vamos a hacer. Y pues ya tenemos nuestra gráfica aquí. Entonces, de igual manera, del lado izquierdo es la frecuencia, del lado derecho está la frecuencia relativa. La cantidad están reflejadas aquí en barras y pues la frecuencia relativa en porcentaje aquí representada en puntos. Tenemos que la mayor cantidad de defectos son las malformaciones, lo cual es un 29.3%, una coloración incorrecta, la cual es un 26.8%, y los huecos que son el 13.1. Entonces, esta gráfica nos ayuda pues a conocer cuáles son los datos que se repiten más. Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, conocer cuáles son los 5 defectos que más se presentan, al tener ya nuestra información, la representamos en una gráfica de Pareto y podemos obtener eso. Si quisiéramos saber también cuál es el 80% de los errores o dónde podemos englobar ese 80%, pues aquí también en el porcentaje acumulado nosotros podemos ver que estos 4 errores pues representan el 81.8%, ¿no? O los 5 representan el 91.7%. Entonces, con eso terminamos lo que es este tema y también los ejercicios de la primera unidad.